densa niebla se arrastra por el andén. El último tren ha partido, llevándose consigo la última chispa de vida. El silencio te envuelve, un manto pesado y frío que aprieta tu pecho. De repente, un susurro en la oscuridad. No estás solo. La noche en el metro de la Ciudad de México no es solo una ausencia de luz. Es una entidad propia, un velo pesado que desdibuja los contornos de la realidad. José lo sabía. Años de turnos nocturnos como expolicía auxiliar le habían enseñado el particular pulso de este gigante subterráneo cuando el murmullo de la ciudad se silenciaba. Pero esa madrugada, en la estación Jamaica, el silencio era diferente. Era un silencio denso, opresivo, que zumbaba en sus oídos y hacía que los pelos de su nuca se erizaran. No era el eco del último tren, ni el goteo monótono del agua filtrándose por el concreto. Era la quietud de una tumba. Fue entonces cuando la vio, de pie, a la orilla del andén, donde las baldosas gastadas se unían con la oscuridad abismal del túnel. Una figura se materializó de la nada. No era un indigente buscando refugio, ni un trabajador rezagado. Era una silueta envuelta en un manto tan negro que parecía absorber la luz misma, una oscuridad más profunda que la noche circundante. Era imposible distinguir facciones. El rostro era una simple mancha de sombras. Pero lo que la hacía inconfundible, lo que congeló la sangre en las venas de José, era lo que sostenía: una guadaña. No una herramienta de juguete, ni un objeto oxidado. El metal, largo y curvado, emitía un brillo frío y pulcro bajo la tenue luz de los focos, un filo que parecía vibrar con una promesa escalofriante. La figura no se movía, no respiraba. Simplemente estaba allí, inmóvil, observando las vías vacías con una paciencia que trascendía el tiempo, una que solo la eternidad podría conferir. Un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura ambiente recorrió a José de la cabeza a los pies. Era un miedo primario, ancestral, la intuición de que estaba ante algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Quiso gritar, ordenar que se marchara, pero su garganta se cerró, como si manos invisibles lo estuvieran estrangulando. El pánico se mezclaba con una fascinación macabra. ¿Quién era ella? ¿Qué esperaba? De repente, sin previo aviso, la figura se desvaneció. No caminó, no corrió. Simplemente dejó de existir, como si una sombra se hubiera desprendido de la pared y regresado a la nada. José parpadeó, sintiendo el vacío que dejó, un frío más intenso que el que había sentido antes. Horas después, la radio de su uniforme crepitó con la noticia que lo dejó helado. Un joven se había arrojado a las vías en la estación Jamaica. La hora del incidente coincidía casi exactamente con su encuentro. José nunca volvió a ser el mismo. Cada vez que escuchaba el nombre de esa estación, el escalofrío le recorría la columna, y por las noches, la imagen de esa silueta en la oscuridad, la guadaña brillando con una luz espectral, se apoderaba de sus sueños. Sabía con una certeza aterradora que la dama de la guadaña no era una leyenda urbana, sino la parca misma, una segadora de almas que visitaba las entrañas del metro, esperando pacientemente su próxima víctima en el umbral de la vida y la muerte. Y él, por un breve y aterrador instante, había sido testigo de su llegada. La estación Bellas Artes, con su arquitectura imponente y sus murales que narran la historia de México, de día es un torbellino de vida, un epicentro cultural. Pero al caer la noche, especialmente en las profundidades de la madrugada, se transforma. Los amplios pasillos y andenes se vuelven vastos y silenciosos, un laberinto de ecos y sombras donde las historias se entrelazan con lo macabro. Roberto, un joven empleado del metro que recién empezaba en el turno nocturno, detestaba esa hora. La atmósfera se volvía densa, pesada,
cargada de una extraña quietud que ponía los nervios de punta. Una de esas madrugadas, mientras su linterna cortaba la penumbra de un andén desierto, un sonido inconfundible perforó el silencio. No era el chirrido de los trenes, ni el zumbido de la electricidad. Era la risa aguda y despreocupada de un niño, una risa que, a esas horas, se sentía totalmente fuera de lugar, casi obscena en su alegría en medio de la desolación. Roberto frunció el ceño. ¿Un niño a estas horas? Caminó lentamente hacia el origen del sonido, el corazón latiéndole con una mezcla de confusión y una creciente inquietud. Y entonces lo vio. Un pequeño de unos 5 años, con ropa ligeramente anticuada, jugaba solo cerca del borde del andén, haciendo como si persiguiera una mariposa invisible. Reía con una inocencia que no encajaba con el lugar ni la hora, una alegría que helaba la sangre. Roberto sintió un nudo en el estómago, una mezcla de preocupación genuina y una inexplicable sensación de terror. Se acercó tratando de sonar amable y tranquilizador. «Hola, pequeño. ¿Estás perdido? ¿Dónde están tus papás?» El niño detuvo su juego. Levantó la mirada y Roberto se topó con unos ojos oscuros, profundos, vacíos de cualquier emoción infantil, que no reflejaban nada más que una antigüedad incomprensible. Luego, sin decir palabra, el niño echó a correr. No con la torpeza de un niño normal, sino con una agilidad sorprendente, casi deslizándose. Desapareció tras una columna, y Roberto, sintiendo una descarga de adrenalina, lo siguió, llamándolo con más urgencia. Pero el niño se movía con una rapidez sobrenatural, apareciendo y desapareciendo entre los pilares, como si jugara un macabro escondite en las profundidades del metro. La persecución se extendió por los andenes y pasillos hasta que Roberto, exhausto y con los pulmones ardiendo, se rindió. El niño simplemente se había desvanecido. Cuando finalmente informó a su superior, la respuesta lo dejó helado hasta la médula. «Ah, ¿el niño? No lo sigas, Roberto. Es el niño fantasma. Lleva décadas apareciendo por aquí. Dicen que perdió a sus padres en un accidente y nunca se fue. Siempre que alguien intenta atraparlo, desaparece. Es su juego macabro, un ciclo sin fin». Desde esa noche, cada turno, Roberto escucha la risa infantil, a veces cerca, a veces tan lejana que parece solo un eco de su propia mente. Sabe que el niño eterno de Bellas Artes sigue allí, condenado a su juego solitario y escalofriante, esperando arrastrar a los vivos a su eterna y fantasmal compañía en los rincones olvidados de la estación, buscando un final que nunca llega. El metro de la Ciudad de México, al final de la noche, se transforma en un organismo lento, pesado, un dragón de metal que se desliza por las entrañas de la tierra cuando el mundo de arriba duerme. Daniel, un alma solitaria por elección, había adoptado el ritual del último tren. Le gustaba el extraño silencio que solo la ausencia de multitudes podía ofrecer, un respiro en la inmensidad ruidosa de la urbe. Pero una noche, ese silencio no trajo consuelo, sino una inquietud creciente, rota por un lamento tenue, casi inaudible, que parecía surgir de las paredes mismas del vagón. Sentada al fondo, en uno de los asientos que solían estar llenos de vida, vio a una mujer. Lloraba en silencio, con el rostro oculto entre sus manos, sus hombros sacudiéndose con una pena tan profunda que Daniel pudo sentirla en el aire. Era una imagen de pura desesperación. Daniel, a pesar de su reserva natural, sintió una punzada de compasión. Se acercó con cautela, la voz suave para no sobresaltarla. «Señora, ¿está usted bien? ¿Necesita ayuda?» La mujer levantó lentamente la mirada y en ese instante Daniel sintió que una ola de frío gélido lo envolvía. Un
un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del vagón. Sus ojos estaban rojos e hinchados, hundidos en cuencas oscuras, llenos de una tristeza insondable, y sus labios temblaban al intentar hablar. «Mis hijos, mis hijos», susurró con una voz tan quebrada que apenas era un murmullo, un suspiro de dolor que parecía provenir de lo más profundo de su ser. «¿Los ha visto? Los perdí en alguna parte de aquí». Daniel intentó consolarla, buscando las palabras adecuadas para alguien que parecía haber perdido todo. Pero antes de que pudiera articular una palabra, la mujer se desvaneció. No se levantó ni se movió, simplemente dejó de existir, disolviéndose en el aire como si hubiera sido una ilusión, una proyección de la propia pena, dejando el asiento vacío como si nunca hubiera estado ocupado. El vagón, antes solo silencioso, ahora se sentía helado, un frío que calaba hasta los huesos de Daniel. Se frotó los brazos, se levantó y buscó a su alrededor, pero no había nadie. La desolación y el miedo se apoderaron de él. Nunca más volvió a tomar el último tren. Ahora, a veces, cuando el silencio de la noche es demasiado profundo, jura escuchar susurros distantes en la oscuridad, una voz rota que pregunta una y otra vez por sus hijos, condenada a buscarlos en los vagones vacíos de la última corrida, atrapada en una pena eterna, un eco de desesperación que resuena por los túneles del metro, buscando lo que perdió hace mucho tiempo. Mi padre, un hombre de acero y pragmatismo, un ex ingeniero con los pies firmemente plantados en la lógica y los números, solía reírse de las historias de fantasmas. Hasta que una noche en su trabajo en el metro, esa risa se le congeló en el rostro y jamás volvió a ser la misma. Su labor en el área de mantenimiento lo llevaba a recorrer túneles y estaciones en las horas más impías, cuando el bullicio de la ciudad se acallaba y el mundo subterráneo se revelaba en su quietud más escalofriante. Una de esas madrugadas, mientras inspeccionaba las vías desgastadas de la línea One, un tren de mantenimiento vacío y solitario pasó lentamente. Mi padre, concentrado en su revisión, levantó la vista para ver pasar los vagones, y lo que presenció desafió toda lógica, toda razón y todo aquello en lo que creía. En el interior del último vagón, de pie y mirando por la ventana como si observara el paisaje fantasma del túnel, había un hombre de traje anticuado, de una época ya olvidada. Lo realmente espantoso, lo que hizo que a mi padre se le erizara hasta el último pelo del cuerpo, era que el hombre no tenía pies. Su pantalón simplemente terminaba a unos pocos centímetros del suelo, el tejido vacío ondeando ligeramente como si flotara ingrávido en el aire, sostenido por una fuerza invisible. Mi padre se quedó clavado en el sitio, con la boca ligeramente abierta, incapaz de procesar la imagen surrealista frente a él. El hombre continuó su caminata por el vagón, ajeno a la presencia de mi padre, con una expresión vacía, distante y lejana en el rostro, como si estuviera en un plano de existencia diferente. Cuando el tren llegó al final del tramo y se detuvo lentamente, el hombre se giró. Sus movimientos eran lentos, antinaturales, como los de una marioneta sin vida. Miró directamente a mi padre con unos ojos vidriosos y sin vida, que no reflejaban nada más que la profunda oscuridad de la muerte y el vacío. Luego, para el horror indescriptible de mi padre, la figura simplemente se disolvió en el aire, como si hubiera sido una ilusión de vapor o una proyección efímera. Lo único que quedó en el aire era un frío glacial que se aferró a la piel de mi padre y un nauseabundo olor a azufre, como si el mismo infierno se hubiera abierto por un instante en el metro. Mi padre, que nunca había creído en fantasmas ni en lo sobrenatural, llegó a casa esa mañana pálido, temblando incontrolablemente,
incapaz de articular palabra alguna por horas. Su escepticismo había sido pulverizado. Desde ese día, cada vez que paso por la línea 1, no puedo evitar sentir un escalofrío y mirar hacia abajo, hacia el espacio entre el vagón y el andén, preguntándome si el caminante sin pies sigue su eterno recorrido, un espectro atrapado entre los vagones, condenado a vagar sin destino, buscando algo que perdió hace mucho tiempo en las profundidades frías y oscuras del metro, un lugar donde lo macabro y lo real se entrelazan de forma inquietante.